Hola, estimados estudiantes. Esto es Teoría de la Forma de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Nuestro semestre 2024-1. Estamos ya a mitad del tercer corte. Em, este webinar es para dar la explicación de la segunda actividad que corresponde al cierre de un primer 20% de este tercer corte. Está relacionado con, por supuesto, con los temas, los contenidos de lo que sería la estética y los aspectos formales que incidieron en los movimientos artísticos de finales de siglo XIX y los comienzos del siglo XX, y por supuesto tomar en cuenta la contemporaneidad de cómo influye esos sucesos en el diseño gráfico. Voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de teoría de la forma. Entonces aquí observaremos, vamos a cerrar aquí algunas cositas. eh, Observaremos entonces la unidad 4, eh, llamada, pienso yo, mal llamada problemas de forma y modernidad. Eh, digamos que ese también no les había comentado, pero pienso que quizás la intutilación de esta unidad es por el tema del término modernidad, también la parte de contemporaneidad, que nosotros en la actualidad pues seguimos avanzando en términos de arte, en propuestas artísticas, en propuestas de diseño. Entonces, lo que es lo moderno, lo que va a ser contemporáneo, puede que sea un poco relativo en el momento que se haga el estudio quizás histórico, ¿no? Y de análisis evolutivo de estos movimientos que en la actualidad están sucediendo. Sin embargo, vamos a sacar pequeños elementos, pequeñas cosas de allí, de esas tendencias, de esos movimientos que surgieron y que em, obviamente influyen en cuestiones de diseño. Entonces, por acá en el anterior webinar, que fue la explicación del foro para diseñadores, tu participación es importante. Fíjense que está las sesiones grabadas acá, aquí está, para que ustedes revisen la sesión. Recuerden que esa actividad, la sesión grabada, esa actividad del foro de participación está hasta el 27 de julio. eh, la parte de vencimiento. Aquí en los próximos eventos de la parte del bloque de la derecha se observa esta parte. Sí, he colocado también, para resumir un poco lo que fue la parte de esta unidad, hablar un poco, por supuesto, de los temas de movimiento y hablar del modelado en sí. Es un tema a nivel de la forma. El modelado, pues, es un término eh, que concreta lo que es la visión en tercera dimensión, y pues que haremos ejercicios basados en ello, o haremos un ejercicio final basado en ello. Y por lo tanto, coloqué un material complementario para tener las referencias del modelado en plano seriado, material de apoyo que va a ser para la última actividad, y una teoría de forma morfológica que me parece coherente verla ya al final, eh, y que se utiliza en plano seriado y que va muy conveniente, pues como les digo, con la parte de la formalidad, de la teoría, las teorías de la forma moderna, contemporánea. Sí, entonces pues cambia un poco la cuestión aquí para hacer, digamos, más acorde a lo que serían no solamente las teorías a nivel de la forma bidimensional, sino la teoría de la forma a través de la tridimensión, por lo menos tocar ese punto. Entonces, fíjense, la actividad que viene es bastante sencilla, es un tema de análisis, quizás complemente lo que ustedes vayan a hacer en el foro de participación, porque recuerden que en el foro de participación ustedes deben dar aportes, deben dar comentarios de valor para la cátedra. Entonces, fíjense, las formas estéticas del arte del siglo XIX y XX, vamos a tomar el siglo XIX, las últimas, quizás la última década del siglo XIX, comienzos del XX, vamos a hacer cuadros comparativos. Esto va a valer 10 puntos sobre un 10%.
que sumado a la actividad del foro de participación estarían los 20 puntos, 20% del tercer corte. Se recomienda que la entrega sea antes del 3 de agosto, o sea que tenemos chance para hacerla. Oh, estimados estudiantes, para esta actividad realice un cuadro comparativo de las artes siglo XIX, siglo XX descritos. Fíjense que les dejé el enlace de los archivos Influencia en los movimientos gráficos del siglo XIX y que continúa allí, habla del siglo XX y de la crisis de la modernidad y el diseño en Venezuela. También podemos sacar elementos de allí. Palabras claves realmente podríamos colocarlos en los cuadros comparativos para que lo desarrollen. Voy a hacer rapidito aquí, ubicar en el Google ejemplos de cuadros comparativos. Y bueno, eso, cuadros comparativos creativos, como dice allí. Pueden ser hasta plantillas si ustedes lo desean, pero es la idea con comparar cinco, por lo menos cinco movimientos artísticos que se mencionan en esos artículos que les dejé allí, que están en PDF y que tienen las características ahí, simplemente lo van a colocar a manera de palabras claves y con serie de gráficos o imágenes que los complementen. Entonces, fíjense que pudiéramos tener algo como esto. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, vayamos visualizando más o menos cómo se hacen los cuadros comparativos y que sean bien presentados a la manera de como lo presentamos nosotros los diseñadores. ¿Qué se va a pedir aquí en estos cuadros? Van a elegir 5 movimientos de arte, los que ustedes deseen, con los que ustedes se conecten más. Eh, Van a describir en uno de dentro del cuadro sus características formales de cada uno de ellos, las más representativas. Entonces las colocan, pueden ser a través, como les digo, de palabras claves. Van a describir el contexto en el cual sucedieron, su contexto histórico. Es decir, aquí pudiéramos estar hablando de qué elementos representativos del movimiento son eh, causas y probablemente consecuencias de ese arte, ¿ok? Entonces, podemos hablar allí artistas que representan esa vanguardia, ese movimiento, ese estilo artístico de esa época, la fecha de aparición de esta y van a completar con una imagen representativa de ese movimiento dentro del cuadro comparativo. Entonces, ese cuadro comparativo probablemente, no sé, ustedes lo diagraman mejor, pero pienso que puede ir en una columna lo que es el nombre del movimiento artístico, en la otra característica, entonces listan cada característica de cada uno de ellos, luego el contexto en otra columna, luego los artistas los marcan, ¿sí? Y los colocan para cada arte, luego en otra columna la fecha de aparición de este arte, de este movimiento, y luego en otro cuadro, en otra columna, colocan la imagen representativa, una imagen representativa de ese movimiento, de ese estilo, de, de ese arte que sucede, o ese movimiento artístico que sucede en la época más o menos de esos siglos. El valor para cada uno va a ser de 2 puntos, se está pidiendo 5, por lo tanto, al completar todos estos elementos solicitados, se obtienen los 10 puntos. 10%, tercer corte, tal cual como lo dice el enunciado. La fecha recomendada antes del 3. Es un tema sencillo, ustedes lo diagraman como ustedes quieran, entréguenlo preferiblemente en PDF. Si ustedes quieren hacerlo como imagen, también es aceptada. Em, si lo desean hacer en un Word, pues también, pero que tengan todos estos elementos. Ustedes deciden cómo lo entregan. Pero sí sugiero que sea en PDF para que no se les vaya a descuadrar. O sea, una vez que lo hagan, lo diagramen en cualquier programa, entréguenlo al final, lo convierten en PDF y lo entregan de esa manera. ¿Ok? Entonces, esa es la idea con esa actividad que quería explicarles para, para esto. Entonces, revisar ese contenido de lo que es la parte moderna de los movimientos.
Habíamos revisado anteriormente la influencia de estos movimientos gráficos del siglo XIX que se describen acá. Aquí habla un poco recordando a grosso modo mientras habla esto, abre esto, lo que es el pop art, también el art déco, que es del siglo XIX, finales del siglo XIX, que es bastante interesante porque aún observaremos influencias de eh, de este arte, el Art Nouveau, fíjense. Antes de sumergirnos en el siglo XX, dice que es necesario la retrospectiva de finales del siglo XIX. Y entonces en el Art Nouveau aparece, o arte nuevo, el modernismo realmente, en contraposición al Reino Unido del Art and Craft, fundado por el polifacético William Morris, que fue diseñador, arquitecto, poeta, novelista, activista, socialista y maestro textil, con la intención de poner en valor la creación artesanal frente a la despersonalización de un producto más. Este movimiento se extiende por toda Europa con una tendencia de diseño, perdiendo el compromiso social con el que fue concebido, lo que da paso al modernismo como arte nuevo, art nouveau, lo que traduce esa parte. Entonces, aquí ciertas características aplican donde hay líneas orgánicas, y lo vemos también no solamente en la pintura, lo vemos en temas de afiches, de carteles. En el caso de los diseñadores, lo que es Alfonso Muca es un precursor de lo que es el diseño y se va sobre todo en este arte, se basa en este arte. La verticalidad, lo que es la inspiración, esto vegetal, elementos de naturaleza y las imágenes, la predominancia de la feminidad, ¿no? De imágenes femeninas redondeadas, la asimetría aparece. Aparece también el uso de la tipografía bastante adornada, trazos curvos, le otorgan a esos elementos la libertad o sea, como una especie de trazo libre, por decirlo así. Eh, Frente a esa industrialización que en el momento pues se estaba dando auge, entonces predominan también los colores eh, flateados que llaman o los planos. Y hay un elemento bastante bueno que es que hay mucha influencia en la parte decorativa, como les digo, con los carteles, con los afiches, y aparece lo que sería esta parte, o sea, es una predecesora a lo que pronto sería el diseño gráfico. La verticalidad dentro de los formatos aparece allí. Entonces, fíjense acá, esta imagen, la FEN de Alfonso Mucha, que es uno de los representantes de esto. También el constructivismo ya comienza a aparecer en el siglo XX, en la primera década. eh, Hay un rechazo total de lo que es el Art Nouveau, de ese si se quiere, tantos adornos, quizás ya es totalmente contrario, ¿no? La reacción de lo que es el constructivismo, ya serie de elementos, disculpen, serie de elementos de líneas, también el elemento vertical empieza a girar a través de lo que son los ángulos. Sigue siendo un color plateado total, pero en contraposición o de repente en colores contrastes. Comienzas esta parte, ¿no? El Art Nouveau, pues, es bien concebido como un arte para la burguesía, es elitista. En el caso del constructivismo, nace en Rusia, pues ya es más para la masa. Entonces, aquí habla de que uno de los precursores, Vladimir Tatlin, influenciado por la geometría de Picasso, buscaba un sentido social y el bien común en el diseño. Entonces, desarrolla lo que es también el suprematismo ruso, que es una de las vanguardias dentro de lo que es digamos, los movimientos de principio del siglo XX. Eh, digamos, mucha estética, pero el tema geométrico es lo que más
predomina. Y por supuesto lo convierte como una especie de propaganda política soviética. Entonces aquí lo tenemos. En una de las visiones a nivel de diseño son los carteles y en el constructivismo se, se destaca el diseño gráfico en ese sentido. Es importante para nosotros los diseñadores también hablar de lo que es la escuela Bauhaus. La escuela Bauhaus aparece tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, 1919. Su fundador, quien es el pionero también de esos principios de la Bauhaus, como Walter Gropius, eh, y bueno, tiene una clara influencia también, igualmente con su profesor Peter Behrens, del el constructivismo ruso. Pero en las obras de Gropius y quizás en lo que sale a nivel de diseño de lo que es la Bauhaus, pues hay un sentido más funcional de los elementos a nivel del diseño, no solamente en el diseño gráfico, sino en los elementos también de la arquitectura, del diseño industrial, del diseño textil, también en lo que es el arte. Entonces, la Bauhaus se traduce como casa de construcción y que es aunada al diseño, al arte y a la arquitectura para aportar una estética a los productos industriales sin perder la funcionalidad. Aquí aparece lo que es como estamos también en revolución industrial, pues los objetos de cotidianidad se convierten más amables para lo que es el usuario y eh, pues hay función y lo que habla aquí, que hay estética dentro de eso, o sea, hay una belleza dentro de lo que es el objeto común de un usuario, ya sean mobiliarios, ya sea en cocinas, por ejemplo, eh, en, en diseño también de la parte gráfica y por supuesto de la arquitectura. Eh, Toma en cuenta un estilo, o es un estilo propio, y cuando revisamos elementos de la Bauhaus, pues ciertamente podríamos reconocer esto es estilo Bauhaus, podría decirse. Toma en cuenta el estudio del espacio, la forma, del color. Las formas son equilibradas, pero también abstractas y geométricas. Las líneas, cuadrados, los círculos forman composiciones. Ahí se establece la jerarquía como tema de percepción visual. em, y en fin, elementos que conocemos, que manejamos hoy en día, pues quizás provienen de lo que es la Bauhaus. Predominan colores primarios, rojo, azul y amarillo, el blanco y el negro. Es importante destacar esto. ¿Por qué? Porque el diseño que ustedes verán dentro de lo que es la Bauhaus, pues es algo como eso. Entonces, observarán esto en que aparece por acá. Otro destacado dentro de lo que es la Bauhaus sería Vasil Kandinsky y Paul Klee. Mies van der Rohe también, que es un arquitecto, también es diseñador y diseñador industrial. Y de allí comienzan a aparecer serie de movimientos artísticos, como es el caso del Art Deco, con líneas geométricas, patrones simétricos, mucha elegancia y también el uso tipográfico. Aquí lo veremos, no solamente, como les digo, en el diseño gráfico a nivel bidimensional, sino también en lo que es la parte de mobiliario, de diseño industrial, de la parte también arquitectura a través de lo que son las fachadas. El estilo internacional también tiene mucho que ver con arquitectura, con diseño. Entonces, por acá tenemos esta información que es bastante interesante y, y que, bueno, que pueden ustedes ir revisando también. Entonces, yo voy a dejar esto por acá para que ustedes lo revisen. Fíjense que aquí hablaríamos para el próximo webinar de esta parte del pop art
artístico, Andy Warhol como representante, la psicodelia que aparece en los años 60, el New Wave en los 80 del siglo pasado. Y bueno, importante revisar. Entonces voy a dejar de compartir entonces con ustedes. Estoy atenta a sus preguntas, sus comentarios dentro del foro. Igualmente, si hay alguna duda con la actividad de cómo realizarla, igualmente lo podemos también contestar. Entonces, me despido por el día de hoy. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias por su atención.